Este es un tiempo en el que resulta más fácil que nunca acceder al recuerdo de lo que somos, aunque para lograrlo es necesario atravesar las trampas del sistema. Primero, se impone una visión materialista del mundo que limita cualquier búsqueda más allá de lo tangible. Cuando alguien rompe con esa visión, aparecen nuevas trampas. La dependencia de gurús, técnicas o tratamientos externos que distraen de la verdad esencial, aquella que solo puede descubrirse en el interior. Algunos logran este despertar de forma gradual, otros viven experiencias más intensas y repentinas, pero en todos los casos, el camino implica recuperar el poder interior y reconocer la capacidad de experimentar lo divino dentro de uno mismo. En el intercambio, también surgió la reflexión sobre cómo las antiguas culturas comprendían este proceso. Los griegos, por ejemplo, concebían los misterios como experiencias directas del alma, vivencias que los conectaban con sus dioses. Así, la religión tenía sentido cuando nacía de una experiencia personal, no de una creencia impuesta. Con el tiempo, al vaciarse la vivencia interior, la religión se convirtió en un sistema de ideas que debía aceptarse racionalmente, perdiendo su esencia. Cuando se accede a esa dimensión interior, la lógica cambia por completo. Los textos sagrados, antes interpretados desde la razón, revelan un significado nuevo y profundo. La diferencia entre lo exotérico, lo externo, lo literal, y lo esotérico, lo interno, lo vivido, se vuelve evidente. La mística, se decía, no debe confundirse con la simple espiritualidad. La espiritualidad puede incluir muchas formas de búsqueda. La mística, en cambio, es experiencia directa. El místico no cree, vive. Y al vivirlo, todo lo leído cobra un sentido distinto. En las antiguas tradiciones iniciáticas, como la cábala, el sufismo o las corrientes místicas del cristianismo, se seguía un proceso gradual. Primero se enseñaba al discípulo a purificarse, a vivir con orden moral, casi sin que lo notara. Luego, en el momento del despertar interior, se revelaban los significados ocultos detrás de los símbolos. Era entonces cuando el camino, antes recorrido desde la obediencia y la fe, podía recorrerse al revés, hacia adentro, hacia lo trascendente. Ese momento en que la vivencia personal explica lo que antes parecía incomprensible a la razón, marca el verdadero inicio del conocimiento interior. Todo comienza a tener sentido cuando se comprende que la desconexión espiritual de la humanidad no ha sido casual. Ha existido un proceso prolongado y cuidadosamente diseñado para vaciar de contenido la experiencia interior y reemplazarla por una visión materialista del mundo. La religión, que en su origen podía ser un puente hacia lo sagrado, fue transformada en una estructura de poder y control. Al separar al ser humano de su dimensión divina, se lo condujo a creer que la espiritualidad era algo externo, inaccesible y dependiente de intermediarios. Primero, se instauró la figura del sacerdote como mediador entre el hombre y lo divino. Luego, cuando esa estructura comenzó a debilitarse, el papel fue tomado por la ciencia materialista, representada por la figura del experto o del científico. En ambos casos, el mensaje fue el mismo: tú no puedes experimentarlo, otros deben explicártelo. Así, lo espiritual fue desterrado de la experiencia directa y reducido a un concepto abstracto, mientras la materia pasó a ser la única realidad reconocida. Sin embargo, ese modelo ha llegado a su límite. La expansión de la conciencia colectiva y el flujo creciente de información han comenzado a tensar la estructura del viejo paradigma. El tiempo parece acelerarse, y con él la manifestación de las realidades interiores. Aquello en lo que se enfoca la atención se materializa con una rapidez nunca antes vista. La humanidad se encuentra ante una bifurcación, dos caminos claramente diferenciados. Uno lleva al recuerdo de lo que somos, al reconocimiento de nuestra naturaleza consciente y a la integración de la experiencia espiritual en la vida cotidiana. El otro se aferra al viejo paradigma materialista, donde el miedo y la dependencia dominan la existencia. Intentar vivir entre ambos mundos, con un pie en lo viejo y otro en lo nuevo, se vuelve cada vez más insostenible. Energéticamente es como intentar generar dos realidades opuestas al mismo tiempo. Quien decide avanzar debe hacerlo con determinación, soltando los miedos y confiando en su propio proceso interior. Quien no lo hace queda atrapado en un callejón sin salida, desconectado de su esencia.
La aceleración actual actúa como un filtro. Solo quienes se atreven a recordar y experimentar su verdadera naturaleza pueden adaptarse al cambio de frecuencia que se está produciendo. Para ellos, el camino se abre con rapidez, impulsado por la propia energía que activan desde dentro. Para los demás, el camino se cierra cada vez más. Todo apunta a un mismo propósito, que cada ser humano, a través de sus experiencias, reflexiones y trabajo interior, reactive el recuerdo de quién es y despierte su potencial. Las ayudas externas, maestros, terapeutas, conocimientos, solo sirven como puntos de apoyo temporales. El verdadero poder proviene del interior. Durante demasiado tiempo, la humanidad fue conducida a vivir hacia afuera, buscando en lo externo lo que solo puede encontrarse dentro. Pero el ciclo se está invirtiendo. La expansión que antes nos alejó de lo divino, ahora impulsa un retorno. Es un proceso inevitable. La conciencia que fue separada está reclamando su unidad. Y en este punto, el destino colectivo dependerá de la elección de cada individuo. Si la mayoría decide recordar, el camino de la evolución continuará. Si no, el sistema mismo se disolverá en su propio colapso. El tiempo de elegir ha llegado. El verdadero cambio comienza en el interior de cada ser humano. No existe transformación colectiva sin una transformación individual previa. Cada despertar personal, cada recuerdo íntimo de lo que uno es en esencia, se convierte en una chispa que alimenta la conciencia del conjunto. El colectivo solo puede renacer cuando está formado por individuos que han recordado quiénes son, que han experimentado en sí mismos la verdad de su propia naturaleza espiritual. No es una cuestión de fe ni de discursos. Lo importante son las experiencias, momentos en los que se percibe que el cuerpo, la mente y las emociones responden a un mismo flujo invisible, demostrando que todo lo visible y lo oculto está entrelazado por una misma energía. Cuando la conciencia se expande, se comprende que la realidad no es solo materia, sino vibración, intención y atención. Incluso los acontecimientos más duros de los últimos tiempos parecen haber actuado como catalizadores. Lo que muchos perciben como caos o distopía también puede interpretarse como un impulso sincronizado hacia el despertar. Todo lleva a una comprensión más amplia, como si el mundo hubiera tenido que llegar al límite para que la verdad emergiera con claridad. Uno de los grandes desafíos del ser humano contemporáneo consiste en abrir el ángulo de su percepción, mirar más allá de lo inmediato, reconocer que lo que somos no se limita al cuerpo ni a la mente, sino que en lo más profundo habita una chispa de conciencia que es en realidad un reflejo del infinito. El alma individual es una manifestación del todo. Comprenderlo no requiere necesariamente experiencias místicas o sobrenaturales. Basta con observar la coherencia que se manifiesta cuando la vida fluye en sintonía con el corazón. En ese estado, la inteligencia interior se revela de forma natural y cada acontecimiento cobra un sentido inesperado. Pero hay un aspecto esencial que sostiene todo este proceso: el amor. Despertar no significa acumular conocimientos ni buscar experiencias extraordinarias. Significa despertar al amor. Entender que cada ser, por más perdido que parezca, está cumpliendo su propio papel en la gran obra de la existencia. Despertar al amor implica ver en el otro un reflejo de uno mismo. Cuando se transmite desde el amor, la comunicación fluye, la energía se comparte y el otro puede recibir sin resistencia. El amor es la llave que permite que las realidades individuales comiencen a resonar y a crear juntas una nueva realidad colectiva. Aceptar a los demás tal como son, sin juicio ni superioridad, es parte del camino. Cada persona que cruza nuestro sendero, incluso aquella que nos hiere o incomoda, actúa como un espejo que muestra lo que todavía debemos sanar. Esta comprensión disuelve la arrogancia espiritual, la ilusión de haber alcanzado la meta. En el camino del espíritu también existen trampas. La más sutil es creer que se ha llegado. Algunos se elevan tanto hacia los planos mentales y espirituales que olvidan el propósito de la encarnación: vivir aquí, en la materia, con plenitud y presencia. Porque la unión con el todo no es el destino final, sino el origen permanente del que venimos. Lo que da sentido a esta existencia es la oportunidad irrepetible de experimentar esa unidad dentro de un cuerpo,
de sentir la vida en su forma más concreta y desde ahí agradecer. Cuando el ser humano despierta desde el amor y honra su encarnación, la energía vital se enciende y la vida misma se convierte en una plegaria silenciosa de gratitud. Despertar a la vida no requiere huir hacia lo trascendente, sino reconectar con la propia energía vital. Basta con estar presente, sentir el cuerpo y agradecer el simple hecho de existir. En ese estado de conexión, lo material deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario donde el espíritu puede expresarse plenamente. Durante siglos, el ser humano ha oscilado entre dos extremos, el materialismo y la espiritualidad evasiva. Uno reduce la existencia a lo visible, el otro pretende escapar de la densidad de la vida terrenal. El verdadero camino se encuentra en la unión de ambos mundos. El propósito no es renunciar a la tierra, sino traer el cielo a ella. Crear el paraíso no en un más allá imaginario, sino aquí, en lo tangible, en lo cotidiano. Las antiguas tradiciones lo expresaban con claridad. Lo que está arriba es como lo que está abajo. La tierra es el lugar medio, el espacio donde la energía del espíritu desciende para hacerse experiencia. Allí donde lo invisible se vuelve materia, donde lo eterno se vuelve instante. El error de muchos buscadores fue intentar iluminarse huyendo del mundo. Pero la verdadera iluminación no se alcanza en la soledad de una montaña, sino en medio de la multitud, conservando la paz interior mientras se participa del movimiento de la vida. Solo quien logra mantener su centro entre el ruido y la confusión demuestra haber comprendido el sentido de la encarnación, porque la evolución no es un acto individual, sino colectivo. Cada ser que despierta eleva la frecuencia del conjunto. Y si durante siglos incontables monjes se aislaron en monasterios buscando la pureza del espíritu, la humanidad sigue aún necesitando integrar lo sagrado en lo material. El cielo se transforma a través de la tierra y la tierra se eleva a través del cielo. La experiencia mística auténtica no consiste en escapar del cuerpo, sino en habitarlo por completo. Sentir la vida fluyendo por cada célula es en sí mismo un acto de iluminación. Todo lo que existe forma parte de la creación, por tanto, todo es espiritual, incluso la materia. No hay nada fuera del principio creador. Traer el cielo a la tierra no significa esperar que alguien descienda a salvarnos, ni buscar refugio en planos invisibles. Es recordar quiénes somos y manifestar esa esencia aquí, en lo concreto. La verdadera espiritualidad no huye del mundo, lo abraza, lo transforma desde dentro. A medida que el ser humano recuerda su origen, comienza a comprender que no hay técnicas ni métodos que lo lleven a la verdad. Todo intento de buscar fuera lo que ya habita dentro se convierte en una forma de olvido. La conciencia no se adquiere, se revela cuando se disuelven las capas que la ocultan. El camino, entonces, no es ascender sino despejar, no es añadir sino quitar. Cada programa, cada creencia, cada miedo que se disuelve, abre paso a la expresión natural de lo que siempre ha estado ahí, el ser esencial. Cuando esa comprensión se encarna, la existencia adquiere un nuevo brillo. Ya no hay necesidad de escapar ni de buscar en otros planos. Lo sagrado está aquí, en la mirada, en el aire, en el pulso del corazón. La armonía que se busca en el cosmos habita también en el cuerpo humano. La tarea consiste en remover las sombras que impiden verla y dejar que la vida misma se exprese con su pureza original. No necesitamos gurús ni técnicas milagrosas. El verdadero camino es personal, íntimo, intransferible. Cada uno debe recorrerlo a su manera, recordando quién es desde su propia experiencia. No se trata de escapar, sino de estar aquí, plenamente encarnados, viviendo con armonía, sin buscar refugio en otros planos o promesas de salvación. Si estamos aquí, es por algo. Si hemos nacido con dones y talentos, es porque vinimos a manifestarlos. La tarea no es huir del mundo, sino recordar para qué bajamos a él. Y si hemos olvidado el manual de instrucciones, la vida nos deja pistas. La astrología, la numerología, la geometría sagrada o cualquier otra herramienta que nos ayude a recordar, no como dogmas, sino como mapas que nos orientan hacia nuestra propia esencia. Cuando descubrimos aquello que realmente se nos da bien, eso que nos apasiona y nos hace perder la noción del tiempo, entramos en un estado de conexión natural.
el cuerpo se alinea, la energía fluye y el alma se expresa sin esfuerzo. Ese es el signo inequívoco de que estamos en nuestro propósito. Allí no hay dolor, ni carencia, ni lucha, solo presencia y plenitud. Esa es la verdadera misión del ser humano, manifestar su esencia, no huir de ella. Como decía una maestra de sabiduría ancestral, no venimos tanto a cumplir una misión, sino a manifestar lo que somos. La misión sugiere esfuerzo, la manifestación, simplemente ser. Y sin embargo, muchos experimentan momentos de expansión o de conexión profunda que luego no logran integrar en su vida cotidiana. Esas experiencias místicas no transforman si no hay una base sólida en lo físico, lo emocional y lo psicológico. Antes de dar el salto a lo espiritual, hay que asentar bien las raíces. Solo un yo equilibrado puede sostener la energía superior sin fragmentarse. Por eso, las experiencias trascendentes no son un fin, sino una herramienta para encarnar. Son puertas que nos recuerdan lo que somos, pero el trabajo real está en traer esa energía aquí, al cuerpo, a las relaciones, al día a día, integrar lo alto con lo bajo, lo invisible con lo visible. El alma, dicen, es un cuerpo sutil que guarda la información y la energía que viajan entre las encarnaciones. Es el puente entre lo eterno y lo humano. Comprender esto nos revela una verdad profunda. El alma evoluciona solo cuando está encarnada. En los planos sutiles todo está bien, no hay nada que transformar. Pero aquí, en la densidad de la materia, las experiencias generan contraste, emoción, movimiento. Aquí podemos cambiar, aquí podemos liberar la información y la energía que nos limitan. Por eso, los estados místicos no son un escape, sino un anclaje. Son recordatorios de lo que somos, puntos de referencia para reconectar con la energía más pura cuando las densidades de la vida nos nublan. En las tradiciones antiguas se les llamaba objetos de poder, un mantra, un gesto, una imagen, una palabra que contiene la vibración de aquella experiencia de unión. Cuando evocamos ese anclaje en momentos de dificultad, la energía densa se disuelve. Lo que antes nos arrastraba se debilita. La emoción se transforma y con ella la información que sostenía el conflicto. Solo observando, sin resistir, sin juzgar, la energía cambia, la conciencia se expande y el alma se libera un poco más. Los estados místicos no son un refugio al que escapar, sino herramientas para transformar lo material. En los antiguos relatos del héroe, este siempre encontraba un objeto mágico en su viaje, un símbolo, una herramienta que le permitía vencer al dragón. Pero el dragón no era una criatura externa, sino la sombra interior, los fragmentos del alma infantil que guardaban miedo, culpa o dolor ancestral. Recuperar esos fragmentos del alma significa mirar hacia adentro, sentir al niño herido y ofrecerle ese objeto mágico, la comprensión, el amor, la presencia. Solo entonces el niño puede crecer y con ello el alma se reintegra. Así, el ser deja de estar fragmentado. Ya no hay múltiples versiones de sí mismo actuando según el contexto, sino una sola unidad en la que lo espiritual y lo material coexisten en equilibrio. Sanar el alma requiere ir al fondo. No basta con dejar de llorar o distraer el dolor. Cada herida encierra una carga emocional profunda que la psique aprendió a aislar para sobrevivir. Pero el camino de la sanación exige volver a sentir, sin miedo, sin huida, porque solo atravesando la emoción puede liberarse la energía que la sostiene. Somos 100% responsables de nuestra realidad. Todo lo que existe en la vida, lo agradable y lo doloroso, ha sido creado o permitido desde nuestro interior. No hay excusas ni culpas ajenas. Cada experiencia, cada espejo humano que nos incomoda, revela una parte de nosotros que aún no ha sido reconciliada. Esa comprensión puede resultar abrumadora al principio. En algunas culturas, la iniciación comienza con la experiencia mística y luego el guía ayuda al iniciado a integrar lo vivido. En otras, se enseña primero el conocimiento exotérico, la ética, la convivencia, la disciplina del cuerpo y la mente, y solo después, cuando el individuo está listo, se le revela el conocimiento esotérico, lo interno, lo invisible,
Cuando esa puerta se abre, se comprende que los antiguos dioses no son entidades externas, sino fuerzas vivas que habitan en el interior del ser humano. Cada deidad representa un aspecto de la psique: la ira, la pasión, el deseo, la sabiduría, el poder creador. Comprender esto es iniciar el viaje hacia adentro, donde se libra la verdadera batalla del héroe. Sin preparación, ese encuentro con la energía instintiva puede resultar caótico, incluso devastador. Por eso el camino debe recorrerse paso a paso, con humildad, reconociendo los límites y las fuerzas que actúan dentro y fuera. A lo largo del trayecto aparecen maestros que ofrecen pistas, cada uno entregando una clave para avanzar. Ninguno posee la verdad completa. Todos son puentes temporales hacia un conocimiento más profundo. El auténtico propósito no es seguir a un maestro, sino continuar el camino hasta convertirte en el tuyo propio. El aprendizaje es un relevo constante. El discípulo, cuando alcanza la comprensión, no debe detenerse, sino seguir ascendiendo y en su momento guiar a otros. Así, la sabiduría se transmite como una llama que nunca se apaga, solo cambia de manos. En los antiguos textos sagrados se decía que cuando Moisés preguntó al fuego divino quién era, la respuesta fue: yo soy el que soy. Esa expresión no designaba a un Dios separado, sino a la conciencia misma reconociéndose. Lo divino no está fuera, sino latiendo en el interior del ser, expresándose a través de múltiples formas. Las tradiciones orientales también lo enseñan. Los dioses son energías cósmicas que fluyen por cada uno de nosotros, recordándonos nuestra conexión con el todo. Comprenderlo transforma la relación con el mundo. Ya no se trata de huir de la realidad, sino de participar conscientemente en ella, sabiendo que incluso en medio del caos hay un orden que nos conduce al reencuentro con lo esencial. Quizás todo lo que hoy parece una distopía, el ruido, la confusión, la pérdida de sentido no sea más que una gran distracción, un intento de apartarnos del verdadero propósito. Recordar quiénes somos antes de que sea demasiado tarde, antes de perder el tren de ese reencuentro interior. El camino interior está lleno de trampas, muchas de ellas disfrazadas de ayuda o salvación. Pero tarde o temprano, cada ser humano debe descubrir que el verdadero proceso es completamente individual. Ningún maestro, terapeuta o técnica puede hacer por uno lo que solo pueden hacer desde dentro. A veces, ese despertar comienza de la forma más sencilla, a través del cuerpo. El cuerpo físico es el primer espejo de lo invisible. Cuando se tocan ciertos puntos de tensión, cuando se liberan bloqueos, no solo se alivia un dolor muscular, algo más profundo empieza a moverse. Esa armonía que se percibe en lo físico es el reflejo de lo que ocurre en otros niveles del ser. El cuerpo emocional, mental y energético forman una unidad inseparable. Si uno de ellos se desequilibra, los demás lo resienten. Comprender esto abre una nueva visión. El ser humano posee una capacidad natural de autosanación, una inteligencia interna que puede restablecer el orden cuando se le permite actuar. El papel del sanador o del guía no es curar, sino activar esa fuerza dormida en el otro, recordarle que el poder de armonizarse está en sí mismo. La sanación real comienza cuando se reconoce que no proviene de algo externo, sino de una respuesta interior. Es el propio ser quien desencadena el proceso, aunque no siempre sea consciente de ello. Cuando alguien empieza a percibir la relación entre lo que siente y lo que su cuerpo expresa, descubre una verdad esencial. Todo depende de su estado interno. Durante mucho tiempo, se ha creído que el alivio o la mejora provienen de algo ajeno, una sustancia, una técnica, una persona. Pero en realidad lo que sucede es que al creer en ello, se activa el propio poder. Siempre ha sido así. El poder actúa, consciente o inconscientemente, a favor o en contra de uno mismo. Por eso es tan importante despertar. Cuando la persona empieza a relajarse, a aquietar la mente y a sentir su propio cuerpo, puede notar cómo la energía fluye, cómo las tensiones se disuelven y el malestar se desvanece. Y lo más sorprendente es que en ese momento no hay nadie más interviniendo, solo la propia presencia. Ese instante marca un punto de inflexión. El individuo comprende
que no solo tiene el poder de sanar, sino también el de enfermar. Toda dolencia, sea física o emocional, contiene una información que no ha sido integrada, una energía bloqueada que busca ser reconocida. Al atenderla sin miedo, al observarla desde la conciencia, la carga se disuelve. Así, poco a poco, la persona empieza a recuperar su soberanía interior. Ya no depende de apoyos externos, aunque pueda utilizarlos con discernimiento. Comienza a caminar sola, confiando en su propia conexión con lo divino. Descubre que incluso las influencias negativas o las fuerzas que parecen atacarla solo pueden hacerlo si ella les otorga poder, si permite inconscientemente que su energía sea usada en su contra. El gran cambio llega cuando se comprende que nada externo tiene dominio real, que incluso las sombras, las interferencias o las entidades simbólicas del miedo solo prosperan en la medida en que uno olvida quién es. Y cuando esa comprensión cala, ya no hay vuelta atrás. Entonces se rompen las trampas, los apegos a los gurús, las dependencias y los miedos. Se entiende que el camino espiritual no es una huida del mundo, sino una integración profunda de todo lo que se es. Cada alma está aquí para completar un proceso propio, intransferible. Y aunque en los planos sutiles pueda sentirse un estado de plenitud y libertad, la misión en este plano material es traer esa luz aquí, resolver lo que quedó pendiente, transformar lo denso en consciente. No hay escapatoria, pero tampoco castigo. Solo la oportunidad constante de recordar y experimentar que el poder siempre ha estado dentro. Ante el desconcierto y la aceleración del mundo actual, muchos sienten la tentación de escapar, de refugiarse en distracciones o certezas externas. Sin embargo, este tiempo exige justamente lo contrario: presencia, lucidez y una confianza profunda en el propio poder creador. Todo lo que se experimenta en la realidad exterior tiene su origen en la mente y en la conciencia. La ciencia misma lo demuestra, aunque a menudo sin comprenderlo del todo. El llamado efecto placebo revela que la creencia por sí sola puede producir transformaciones físicas reales. Quien confía en que sanará, sana. Quien teme enfermar, enferma. El pensamiento y la fe, sea consciente o no, son los auténticos agentes del cambio. Esto implica que cada ser humano es creador de su propio mundo. Lo que se imagina, lo que se siente con convicción, acaba tomando forma. Desde la perspectiva materialista, confiar sin pruebas parece un autoengaño, pero desde una visión espiritual, esa confianza es el detonante que activa la energía creadora, el instante preciso en que la posibilidad se convierte en realidad. En las antiguas tradiciones se hablaba del Kairos, el momento sagrado en que lo invisible se manifiesta. Y ese momento no depende de fuerzas externas, sino del grado de certeza interior. Mientras la duda gobierna, el individuo se somete a las creencias ajenas, cede su poder y contribuye a sostener las realidades que otros diseñan. Cuando recupera su fe en sí mismo, en cambio, la energía se reorganiza y la realidad comienza a obedecerle. En este sentido, el aparente caos de la época no es una maldición, sino una oportunidad. Al verse empujada al límite, la humanidad empieza a cuestionar las viejas estructuras que ya no sirven. Lo absurdo del mundo moderno actúa como catalizador del despertar. Cuando todo pierde sentido, surge la necesidad de buscar un nuevo orden más auténtico. Hoy, cuando la civilización occidental parece entrar en su declive, esta sabiduría olvidada resurge como una guía para el tránsito. No se trata del fin del mundo, sino del fin de un mundo, el fin de una forma de entender la existencia basada en la separación, la materia y el control. El pensamiento tecnocrático, la inteligencia artificial y la obsesión por la inmortalidad digital representan el último intento del ego colectivo por perpetuarse. Pero lo que realmente está ocurriendo es un cierre de ciclo, una disolución de lo que ya no vibra con la nueva conciencia que emerge. Lo que está muriendo no es la humanidad, sino su vieja identidad. Y en medio de ese colapso, el llamado es claro: recordar quiénes somos, recuperar el poder interior y volver a crear desde la sabiduría que nos unía con la naturaleza, con el cosmos y con la divinidad que habita en todo. Aunque algunas personas puedan interpretar estas experiencias como simples casualidades o sincronías, la realidad es que cada vivencia nos exige
una reacción consciente. La vida nos coloca frente a situaciones que requieren decidir cómo actuar. Y en cada momento, nuestra respuesta revela lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Muchos seres humanos, frente a escenarios críticos, han descubierto su fortaleza interior y han sacado a la luz cualidades que antes desconocían. Estas experiencias profundas y transformadoras dejan una marca imborrable en quienes las atraviesan. El recuerdo de haber actuado desde la responsabilidad, la fraternidad o la solidaridad permanece para siempre. Cada persona debe posicionarse según la situación concreta que vive, sin esperar que otros decidan por ella. No hay fórmulas universales ni instrucciones externas que sustituyan la toma de decisiones personal. La coherencia con el propio corazón y la conciencia de la responsabilidad son la brújula que guía esas acciones. Esto se aplica tanto a contextos extremos como a los desafíos cotidianos, incluso en lo más simple. Elegir conscientemente cómo reaccionar frente a los eventos define nuestra realidad y fortalece nuestra capacidad de autosanación. Aceptar esta responsabilidad no siempre es fácil. Significa reconocer nuestros patrones internos, nuestras sombras y limitaciones, y asumir que muchas de las dificultades que experimentamos son un reflejo de lo que atraemos a nuestra vida. La confrontación con estas realidades puede ser incómoda, incluso dolorosa, pero es necesaria para evolucionar y generar cambios positivos. Este proceso, que puede llamarse la noche oscura del alma, es indispensable para abrir espacio a nuevas posibilidades y para transformar nuestra existencia desde dentro hacia afuera. El desafío se amplifica en contextos colectivos, donde la presión externa y la influencia de otros pueden confundirnos o desviar nuestra atención. Sin embargo, incluso allí cada individuo puede mantener la claridad interior y tomar decisiones coherentes con su propia conciencia. La vida, en su complejidad, nos presenta situaciones que nos obligan a actuar desde la responsabilidad, a evaluar nuestras prioridades y a decidir cómo queremos contribuir a la realidad que nos rodea. Reconocer esto es asumir plenamente nuestro poder creativo y nuestra libertad. Finalmente, comprender que vivimos en un sistema complejo, donde todos los elementos interactúan, nos permite dejar de lado las visiones lineales o deterministas. Ya no se trata de aceptar pasivamente lo que debe suceder según un azar ciego o una línea temporal rígida, sino de comprender que nuestra participación activa, consciente y responsable moldea la realidad. Cada acción, cada decisión, cada pensamiento tiene un efecto. Asumir esta responsabilidad es liberador. Nos permite ver la vida como un teatro en el que podemos participar plenamente, aprender de cada experiencia y transformar nuestro mundo interior y exterior.